Hola, somos del estudio Rivas y Rodríguez. Este es un espacio de interés legal y hoy vamos a tratar el tema de extinción de dominio. Para ello hemos invitado a los doctores Hugo Rivas y al doctor Anthony Benavente. Doctor, ¿cómo nace el proceso de extinción de dominio? El proceso de extinción de dominio es importado del modelo colombiano, ¿no? En el Perú no existía este modelo, es más, a partir de su dación o de su publicación en una norma se llamaba pérdida de dominio, ¿no? Pero es un procedimiento que no tuvo mucha aplicación. La ley de pérdida de dominio prácticamente fue una norma muerta, ¿no? Se le cuestionó desde entrada su constitucionalidad, pero ciertamente ya tomando como base el modelo colombiano, la Sala Constitucional Colombia había desarrollado por qué no es inconstitucional este proceso, porque trataba concretamente de perder la propiedad de aquel bien que haya sido obtenido con dinero ilícito. Me recuerdo, la Defensoría del Pueblo tuvo oportunidad de emitir un informe defensorial defendiendo concretamente la constitucionalidad de este procedimiento e interpretando el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 hace referencia al derecho constitucional a la propiedad, pero la esfera de protección del derecho de la propiedad a la que hace referencia la Constitución alude concretamente a aquella propiedad que uno ha adquirido de manera lícita, ¿no? Es decir, producto del dinero obtenido, del trabajo, de inversiones, pero que sean de un origen lícito. Aquello que no tiene un origen lícito no está dentro del manto o no tiene ese manto de protección del derecho constitucional a la propiedad. Por eso es que el Estado plantea estos procedimientos de extinción de dominio solamente para supuestos de bienes, de patrimonio adquirido con dinero, bienes, ganancias, activos de naturaleza ilícita. Sí, doctor Anthony, respecto a lo que ha dicho el doctor Hugo Rivas, ¿en qué supuestos o qué delitos hacen que se aperture un proceso de extinción de dominio? En principio, son muchos delitos. No obstante, en lo que sí debemos centrarnos, consideraciones muy importantes, es que a partir de una modificación reciente de este año, la extinción de dominio, o para que ésta opere, se requiere de la sentencia condenatoria firme, unos delitos graves, como son el lavado de activos y también los delitos de corrupción de funcionarios. En cambio, en otros delitos, en otros supuestos, digamos, hay posibles delitos de estafa, entre otros delitos menos graves, no se requiera como el requisito de la sentencia firme. Esa modificación justamente busca cautelar la afectación o la posible afectación que pueda haber sobre el patrimonio. Es una de las garantías que han sido reconocidas recientemente con esa modificación. Exacto. Y justo este tema, ¿no? Las personas se preguntan, si yo no tengo un proceso penal, pero me han abierto un proceso de extinción de dominio, ¿cuál es la afectación, doctor Rivas, que surge a partir de una apertura o un proceso de extinción de dominio, ¿no? Lo que ocurre es que el procedimiento o el proceso de extinción de dominio ha sido utilizado desde mi punto de vista de manera incorrecta, ¿no? Es un procedimiento que, como lo dije al inicio, es constitucionalmente válido, pero debe tener ciertos límites. Y lo que ocurre es que al haberse utilizado de manera indiscriminada ha terminado afectando el derecho constitucional a la propiedad lícita, ¿no? Cuando no se ha determinado todavía que el bien es o proviene de una actividad ilícita. Entonces, ahí hay afectaciones, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad recientemente en una sentencia establecer que este procedimiento utilizado de manera incorrecta termina afectando la propiedad, la presunción de inocencia y otras garantías reconocidas por la Constitución, concretamente el tema de la retroactividad de las leyes, ¿no? Porque ¿qué pasa? La ley que actualmente regula el procedimiento de extinción de dominio se aprobó en el 2019. Sin embargo, este procedimiento se ha estado aplicando de manera retroactiva hacia hechos ocurridos antes de la promulgación de la ley. Por lo tanto, hay una afectación ahí a las reglas mínimas que reconoce la Constitución. Y por eso han terminado, desde mi punto de vista, en esta finalidad de querer acreditar un número de incautaciones, de decomisos,
han terminado tergiversando la finalidad de este procedimiento. Más allá de que la ley de extinción de dominio también no reconocía una serie de garantías que son mínimas. Por ejemplo, durante la etapa de indagación patrimonial no se permitía a las defensas tener acceso a la carpeta fiscal. Desde ya esa era una regla que menoscaba el derecho a la defensa, ¿no? Porque no puedes tener conocimiento de la investigación previa que te están haciendo, entre otras limitaciones, ¿no? Propiamente dicha, la interpretación. Por ejemplo, el Ministerio Público no tenía la obligación de probar, ¿no? Hoy ahí supuestamente se aplicaba criterios de carga dinámica, pero que en la práctica era una inversión directa e inequívoca de carga de la prueba. O sea, yo te decía, para mí el bien que tú has adquirido o que tú tienes es de origen ilícito, ahora pruébame que es lícito. El tema es que el Perú no es Suiza. El Perú existe un alto nivel de informalidad y entonces cuando tenemos una economía en donde la informalidad es tan alta, muchas veces es hasta perverso pedir que acrediten de una u otra manera el origen. Entonces, hoy en día siento que la modificación que bien indica el doctor Benavente se ha incorporado, ha puesto las cosas en orden, en el sentido de que, por ejemplo, ha establecido que hay una obligación de probar del Ministerio Público, entre otras garantías que han sido establecidas. Por ejemplo, también había una limitación a la instancia plural. No, el procedimiento en su texto original no permitía la casación. O sea, solamente había apelación y ahí terminaba el proceso y no era posible la casación, entre otras limitaciones que actualmente han sido corregidas con la modificatoria, ¿no? Doctor Benavente, cuando el doctor Hugo Rivas indicó por la alta tasa de informalidad, mención expresa que hace la ley obtenido bienes de manera de origen ilícito, estamos hablando de que lo ilícito sea un ilícito penal exclusivamente o un ilícito administrativo también podría acarrear un proceso de extinción de dominio. Por ejemplo, ¿no? La informalidad puede llevar a la ilegalidad. En principio, la norma establece que tiene que ser sobre un ilícito de naturaleza penal. Si bien es cierto, no todos comparten ese criterio, lo que señala la norma es textual. Por otro lado, tenemos que la Corte Suprema tampoco se ha pronunciado al respecto, lo que más justamente ha llevado a que no exista un criterio uniforme sobre ello. Exacto. Doctor Rivas, ¿cuáles son las etapas del proceso de extinción de dominio? El proceso tiene dos etapas claramente definidas. Una etapa que, si la queremos vincular al proceso penal, es como que la etapa preliminar, ¿no?, que está a cargo del Ministerio Público, que se llama indagación patrimonial, ¿no? Es el momento en donde Fiscalía debe acopiar elementos de convicción suficientes, necesarios, para llegar a una convicción de que el bien que va a ser objeto de extinción de dominio tiene un origen ilícito, sea porque proviene concretamente de un delito, porque hay un incremento patrimonial injustificado u otros supuestos que están establecidos en la norma. Pero ciertamente, como bien lo destaca el doctor Benavente, siempre en el contexto de un ilícito penal. No otro, no es posible aquí el ilícito civil o el ilícito administrativo, porque la norma es clara, más allá de que se han generado interpretaciones distintas de índoles que esperemos puedan ser resueltas a partir de que ahora sí se admite la casación y la Suprema pueda emitir jurisprudencia vinculante sobre este tema. Entonces, en esta primera etapa, como le digo, el Ministerio Público va a llevar adelante todos los actos de investigación necesarios para llegar a sostener un caso. Luego, una vez que ya tenga toda esta información, va a presentar una demanda ante el juez de extinción de dominio y con ello se va a iniciar la etapa judicial del proceso de extinción. Esta etapa judicial, vuelvo a repetir, o sea, se inicia con una demanda. En el marco del derecho de contradicción, esta demanda se corre traslado al demandado, que en el caso del proceso de extinción se le llaman requeridos. Ellos tienen derecho a presentar una contradicción a esta demanda, o bien sea allanándose, como es en el proceso civil, ¿no? Se puede allanar, la puede contradecir en todos sus extremos, en parte. Eso dependerá del contexto de cada caso. Una vez que se da ello, el juez va a citar a una audiencia preliminar de donde se va a hacer una suerte de saneamiento procesal. Esto es, como vuelvo a repetir, se parece mucho a nuestros procesos civiles, ¿no? Como una suerte de saneamiento para ver si se han deducido excepciones, si hay algún tipo de nulidades, cuestiones preliminares ahí que se puedan definir. Y luego se va a pasar una etapa o una subfase ahí en esa misma audiencia de admisibilidad probatoria.
en donde el juez va, en base al postulado por las partes, va a decidir si es que debe admitirse determinado caudal probatorio ofrecido tanto por Fiscalía o por la defensa de los requeridos. Luego, una vez superada esta etapa, viene la etapa de pruebas, propiamente dicho, donde la prueba admitida se va a actuar, ¿no? Se va a debatir, se va a producir la prueba, es decir, se va a correr traslado, las partes van a tener oportunidad de confrontarla, de plantear lo que corresponde a sus defensas. Con ello va a terminar eso, va a haber una suerte de alegatos de clausura, que ahí, por ejemplo, este es un proceso bastante híbrido porque tiene del proceso civil y tiene del proceso penal, y finalmente el caso va a quedar expedito para que el juez emita una sentencia en el tiempo máximo que establece la norma. Contra esa sentencia emitida por el juez, sea estimatoria o desestimatoria, que va a determinar si es que se extingue la propiedad, ¿no? Porque a diferencia del proceso penal, en donde se termina con la imposición de una pena, en el proceso de extinción de dominio lo que se busca o que se persigue es la cosa, no a la persona, no al titular o el propietario de la cosa, sino a la cosa en sí misma. Y por lo tanto lo que se decide en la sentencia es la extinción de la propiedad. Y esta propiedad va a pasar al Estado, ¿no? Y concretamente eso se va a derivar al PRONAVI, que es el órgano del Estado que administra todos estos bienes. Contra la decisión del juez que emite en primera instancia es posible un recurso de apelación. Y este recurso de apelación se parece bastante también al recurso o al proceso de apelación que hay en el Código Procesal Penal. Como digo, este es un proceso bastante híbrido, mixto, que toma del proceso civil y del proceso penal. Hay una actuación bastante similar a ella y finalmente la sala de apelaciones va a emitir una decisión donde confirma, revoca o nulifica la sentencia de primera instancia. Con la versión original de la ley de extinción de dominio, ahí concluía el proceso de extinción. Sin embargo, con la modificación introducida en mayo de este año, pues es posible ahora sí que la Corte Suprema conozca en vía de casación el proceso de extinción de dominio. Bien interesante el proceso de extinción. Hay una mixtura de tanto el proceso civil como el proceso penal. Doctor Anthony, ¿cómo se maneja actualmente la carga de la prueba en este proceso de extinción de dominio? Actualmente, con la modificación que tenemos de este año, la carga dinámica que anteriormente caracterizaba la figura de la extinción de dominio ya no opera de la misma forma. Es el Ministerio Público quien tiene que probar ahora justamente no hay una buena fe o que bien no ha sido adquirido de acuerdo a los mecanismos que justamente la Constitución reconoce. De acuerdo. Hay una pregunta que surge a raíz de este cambio de la ley, ¿no?, que modifica el proceso de extinción de dominio. ¿Cómo es que los procesos que terminan con una sentencia que es desfavorable para el requerido, qué otro mecanismo procesal puede interponer la parte requerida para recuperar este bien, ¿no?, que ha sido incautado, extinguido de su propiedad, ¿no? Estamos hablando, no sé, de irnos a otra instancia del Poder Judicial, ¿no? Interponer otro recurso. ¿Qué mecanismo tenemos? Hasta antes de la modificación introducida este año, el único recurso posible contra una sentencia de extinción de dominio emitida por una sala de apelaciones era ya terminar el proceso ordinario e irnos a procedimientos extraordinarios o como son excepcionales, como son los procesos de amparo. Pero, o sea, no como un tercer o una vía recursal, sino como una vía en la cual tú identificabas una afectación concreta a un derecho constitucional, concretamente al derecho a la debida motivación de resolución judicial, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido claro que el proceso de amparo no puede ser entendido como una tercera vía, sino que hay que identificar concretamente la afectación al núcleo duro del derecho constitucional a la debida motivación, y para eso es importante también tener a la vista la sentencia de Juliana de Moja, en donde el tribunal desarrolló los criterios del derecho a la motivación. Entonces, ese era el único mecanismo. Pero ahora, como vuelvo a repetir, a partir de la modificación se abre la posibilidad de que una decisión emitida por la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio
pues se vaya en vía de recurso de casación, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, es algo bastante favorable, porque creo que la Corte Suprema va a poder establecer jurisprudencia que nos ayude a entender en mejor medida el proceso de extinción de dominio. A mí me parece que las modificaciones que se han introducido, más allá de su cuestionamiento político de los ciudadanos, me parece que ha reordenado el proceso, este buen proceso de extinción de dominio, que como digo, es un proceso constitucional, es un proceso que persigue pues, los bienes de origen ilícito, pero que tenía que realizarse algunos ajustes porque era muy vejatorio o afectaba de manera directa garantías. Y el Perú es un Estado constitucional de derecho. Entonces tenemos que ser coherentes con que nuestra normatividad pues tiene que ser respetuosa de la Constitución. Doctor Anthony, ¿se puede tener una investigación paralela? Es decir, ¿me pueden abrir un proceso de extinción de dominio y a la vez un proceso de lavado de activos? En principio, con esta nueva modificación, no debería por qué, digamos, existir dos investigaciones paralelas por extinción de dominio por lavado de activos, como antes sí sucedía. Se intervenían transportando material aurífero. Se abrían un proceso de extinción de dominio y paralelamente comunicaban a las fiscalías de lavado de activos que también te iniciaban una investigación por lavado de activos. A partir de esta modificación, ello no debería ser así. Más aún, si en casos de lavado de activos, para proceder con una extinción de dominio, necesariamente, según la modificación, tiene que haber una sentencia firme. Muy distinto es el caso en donde el delito, digamos, es contrabando, defraudación o estafa, en donde ahí sí no se requiere una sentencia firme. Ok. Teniendo en cuenta esta respuesta, doctor Rivas, ¿no habría acá un problema con los procesos que se han iniciado antes de la modificatoria de la ley de extinción de dominio? Bueno, la norma en sus cláusulas finales ha establecido que la modificación introducida en este año es de aplicación inmediata a todos los procesos, independientemente de la etapa en que se encuentre. ¿Eso qué significaría? Un proceso, por ejemplo, de lavado de activos que no tiene sentencia ya definitiva, no debería generar un proceso de extinción. Por lo tanto, todos los procesos de extinción de dominio que se han abierto en donde se estime que el origen del patrimonio que está persiguiéndose por extinción de dominio está vinculado al lavado, pues debería procederse a su cierre. Eso es según la teoría, ¿no? En la práctica, yo vengo observando que sí, ciertamente hay investigaciones que se vienen cerrando, se vienen concluyendo, sin embargo hay supuestos en donde se está tratando de hacer una interpretación también a la norma, porque la norma dice que si bien la regla es que para que haya un proceso de extinción de dominio tiene que haber una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, la misma norma, con la modificación, establece supuestos de excepción, ¿no? Y los supuestos de excepción, como bien ha destacado el doctor, pues son varios, entre ellos, uno de ellos es la minería ilegal. Y entonces, en estos casos en donde se ha abierto lavado de activos y se ha abierto extinción de dominio, y este caso de lavado de activos está vinculado a supuestos actos de minería ilegal, se está haciendo como que una interpretación de que la investigación estaría versando sobre estos dos delitos, lavado y minería. Y por lo tanto, en base a ello, se estaría manteniendo la apertura o se estaría continuando con estas investigaciones o procesos de extinción de dominio, concretamente que están en etapa de indagación patrimonial. En realidad, seguramente va a llegar en su momento un pronunciamiento de la Corte Suprema que establecerá la línea en el sentido de cómo debe interpretarse correctamente las modificaciones introducidas por la modificación de la ley de extinción de dominio, ¿no? Pero es un tema aún de debate que entiendo la academia también va a ir desarrollando y que seguramente todavía pues tiene varios puntos por desarrollar, ¿no? Una pregunta llamando a la reflexión para ambos. Se dice mucho que los jueces de extinción de dominio son jueces penales y no especializados en derecho civil, que es un poco que se requiere para el proceso de extinción de dominio. ¿Cuál es su opinión, doctor Anthony, para estos casos? Debemos entender, ¿no?, que justamente la figura de la extinción de dominio opera sobre un bien, no necesariamente sobre una persona. Quien es principalmente afectado es el patrimonio. Se encuentra principalmente afectado son los bienes que posee una persona natural. Es necesario que el juez de extinción de dominio
tenga conocimientos y especializaciones también en cuestiones diferentes al proceso penal o al derecho penal puramente, ¿no? Ciertamente, y hay subsistemas, si bien también hay que resaltar que en Lima, por ejemplo, hay un subsistema de extinción de dominio donde hay jueces especializados en extinción de dominio y una sala especializada, pero eso no se replica en todos los distritos judiciales, ¿no? Hay distritos judiciales que todavía, y sin ir muy lejos, en el Callao, ¿no? El juez de extinción de dominio del Callao al mismo tiempo es un juez de investigación preparatoria. Entonces, ciertamente en esos casos, pues podría presentarse lo que describe el doctor, ¿no? Lo ideal sería que esto, subsistema se implemente, se complete de manera adecuada, porque los criterios de interpretación son distintos, o sea, y muchas veces eso termina teniendo un sesgo, ¿no? Y que podría generar siendo perjudicial para las garantías, ¿no? El Perú parece mentir a veces. Las garantías las vemos como algo muy importante, pero al mismo tiempo como que algo superficial, ¿no? Y es un aspecto básico. El derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el respeto al debido proceso, es un pilar fundamental de un Estado democrático. Si el Estado no garantiza eso, no garantiza la seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, el país, al no haber seguridad jurídica, no hay inversiones. Y si no hay inversiones, hay problemas económicos y eso es todo un círculo vicioso. Por lo tanto, pues hay que garantizar en efecto el cumplimiento de las garantías, pero no como simplemente algo superficial, sino como algo que tiene que ser exigible y que debe ser cumplido por todos, ¿no? Gracias, doctores. Bueno, estamos concluyendo. Agradezco el acompañamiento de ustedes y espero que nos sigan en nuestras redes sociales.